Aunque podemos dibujar curvas de formas muy diversas y arbitrarias, es tentador pensar que en aplicaciones reales es suficiente con un compás, es decir, con arcos de circunferencia, para imitar cualquier curva importante que nos haga falta. Sin embargo, esto no es real. En las aplicaciones concretas necesitaremos curvas con unas características muy precisas y que por lo general no tienen por qué ser circunferencias, por ejemplo. En los trazados de las carreteras necesitamos, sobre todo en trazados pensados para grandes velocidades, necesitamos trazados que puedan ser recorridos de una forma suave. Concretamente, que un conductor pueda tomar esas curvas sin hacer movimientos bruscos del volante. En la práctica esto se traduce en que la curvatura de esa curva debe de ser proporcional a la longitud de la curva. Este tipo de curvas se denominan clotoides y por lo tanto son muy frecuentes en los diseños de carreteras. Si miramos cables colgantes, vemos que toman una forma muy parecida a una parábola. Sin embargo, no son parábolas. Estas curvas se denominan catenarias y responden a unas ecuaciones muy precisas. Es importante conocer el comportamiento de estas curvas para calcular, por ejemplo, la tensión que tienen que soportar los postes dependiendo de la altura que tenga ese arco y la separación que le demos a los postes. Si estas curvas le damos la vuelta, es decir, las ponemos con las curvas hacia arriba, se pueden utilizar en arquitectura, como ya descubrió Gaudí, porque responden a una característica muy importante. A diferencia de lo que ocurre con los arcos de circunferencia, con los arcos de medio punto, los arcos catenarios, que así se llaman, no necesitan refuerzos en los laterales del arco, ya que todo el peso cae perpendicularmente a lo largo caen a lo largo del arco y no necesitan contrafuertes en las bases del arco. Otra curva curiosa que nos podemos encontrar muy fácilmente es la que forma un punto de luz, por ejemplo en el radio de una bicicleta, cuando esa rueda gira. El haz de luz que vemos forma una curva que se llama cicloide. Una característica curiosa que tiene esta curva viene cuando a la curva le damos la vuelta, es decir, con la curvatura hacia abajo. En este caso, esa curvatura tiene la propiedad de que si en este caso, esta curva tiene una dispuesta de esta forma, la curva tiene la siguiente propiedad. Dispuesta de esta forma, la curva responde a la trayectoria que debe de seguir un punto al moverse desde una longitud mayor a una longitud menor y desde distintas latitudes para hacer ese recorrido en el tiempo menor posible. Esa trayectoria no debe ser una recta o un arco de circunferencia, sino que debe de ser precisamente una cicloide. En este contexto, a la curva se le llama braquistócrona. En diseño gráfico, en dibujo por ordenador, necesitamos curvas que puedan ser dibujadas y escaladas de forma sencilla, de tal manera que con poca información podamos trasladar, con pocos datos, podamos trasladar la información contenida en esa curva. Por ejemplo, las curvas de Bézier y su generalización a lo que se llaman splines tienen esa característica. Con muy pocos datos, por ejemplo, en el caso de las curvas de Bézier, solamente con 4 puntos podemos describir la curva. De esta manera, bastaría con separar de manera proporcional estos puntos para construir la misma curva simplemente a distinto tamaño. Pero la información necesaria para trasladar o para transferir la información sobre la forma que debe tener esa curva viene dada exclusivamente por 4 puntos. Pero ¿cómo describimos matemáticamente o cómo estudiamos las características que tienen estas curvas, cualquiera de las que he mencionado anteriormente?
Para hacer eso necesitamos construcciones matemáticas que nos permitan describir con precisión esas curvas para posteriormente estudiar sus características. Aunque hay varias formas de hacerlo, y vamos a ver algunas a lo largo del curso, la forma de referencia o el punto de partida es lo que se llama la parametrización de la curva, es decir, describir la curva mediante un parámetro, a partir de un parámetro. Una curva se dice que está descrita en forma parametrizada si las coordenadas de los puntos, las coordenadas x de esos puntos y las coordenadas y de esos puntos vienen descritos por funciones reales de variable real. La variable es el parámetro que describe las coordenadas de ese punto. Habitualmente el parámetro se moverá en un intervalo y por lo tanto vienen dadas por dos funciones, una para la coordenada x y otra para la coordenada y. Habitualmente se representan como aparece aquí, es decir, una ecuación que nos indica cómo es la coordenada x, otra ecuación que nos indica cómo es la coordenada y por supuesto siempre hay que decir el rango, el intervalo en donde se mueve el parámetro. El estudiante ya debe de conocer un ejemplo bastante habitual de curva descrita de forma paramétrica, concretamente la recta. Una recta no es más que un ejemplo de curva y las ecuaciones paramétricas de una recta no son más que un ejemplo de curva descrita mediante ecuaciones paramétricas. En este caso recordemos que una recta dada en coordenadas paramétricas, en forma paramétrica, viene dada por dos ecuaciones. Para la coordenada x viene una expresión lineal en función de un parámetro t, para la coordenada y otra expresión lineal en función de un parámetro t, de tal manera que estos dos números, menos 3 y 3 en este ejemplo, son un punto fijo de esa curva y las coeficientes del parámetro t nos dan las coordenadas del vector director de esa recta. En este caso, el vector 2, 1 sería el vector que nos marca, que nos indica la dirección de esa recta. En este caso, el significado del parámetro no es más que la distancia desde cualquier punto al punto de referencia medido en longitudes del vector que estamos tomando para describir la dirección. Por ejemplo, si le damos a t el valor 5, estamos separándonos del punto menos 3, 3, 5 veces la longitud del vector v y estamos describiendo este punto. Cualquier otro punto de la recta vendrá descrito por su correspondiente valor del parámetro.